Buenas tardes. El taller de estudios penales les brinda un cordial saludo de bienvenida y les agradece a todos su inscripción a nuestro primer evento institucional denominado Cuestiones actuales del derecho penal, un estudio crítico en la parte general y la parte especial. Mi nombre es Miriam Carvapoma López, miembro principal del taller de estudios penales, y en esta ocasión tengo el agrado de presentarles a la doctora Ana Cecilia Hurtado Guaila, a quien le extendemos un agradecimiento a nombre de todo el taller por haber aceptado gentilmente nuestra invitación a este magno evento. A modo de recomendación, se le solicita cerciorarse de que sus micrófonos y sus cámaras estén apagados, a fin de evitar alguna interferencia en la transmisión. Mencionarles también que las preguntas que deseen formular a nuestro ponente podrán realizarlas a través del chat y estas serán absueltas al final de la ponencia. Del mismo modo, realizarlas a través del chat. Del mismo modo, aquellas personas que nos estén acompañando a través de la transmisión en Facebook podrán realizar sus preguntas mediante el chat. Ya para comenzar con la disertación, realizaré una breve presentación de nuestra ponente, quien es abogada titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios concluidos de maestría en Derecho Penal y doctorado en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestrando del Máster Oficial en Razonamiento Probatorio, organizado por la Universidad de Girona, España. Ha realizado el máster propio en Prevención y Represión de Blanqueo de Capitales, Fraude Fiscal y Compliance por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Actualmente es abogada, directora en Caro y Asociados. Sin más preámbulos, se le dará paso a la doctora Ana Hurtado, quien en esta oportunidad disertará el tema Análisis del delito de colusión desleal a la luz de la jurisprudencia nacional. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Saludo al taller de estudios penales por la invitación, les agradezco. Y a efectos de poder culminar con la exposición y tocar el tema que hoy vamos a tratar, voy a iniciar de forma inmediata. El día de hoy les quiero hacer algunas reflexiones sobre la jurisprudencia que se ha emitido hasta el momento y que se está emitiendo sobre el delito de colusión en nuestro país. En realidad se van a tratar de abordar algunas jurisprudencias que he considerado relevante y un poco como un antecedente para que podamos entender el delito de colusión. Sabemos que el delito de colusión se encuentra previsto en nuestro Código Penal desde el año 1991, en el artículo 384, que este artículo, si bien es cierto, ha sufrido múltiples modificaciones. El análisis que voy a realizar es a partir de la modificación que se realiza en el año 2011, donde se establece la diferencia entre el delito de colusión, o se establece la modalidad de colusión simple y colusión agravada. Como un antecedente que puede ser de relevancia, podemos señalar que el delito de colusión a nivel jurisprudencial, anteriormente, cuando no existía esta distinción entre la modalidad simple y la modalidad agravada, se hacía de manera jurisprudencial la distinción en que la modalidad agravada requería una acreditación de un perjuicio patrimonial concreto, y en el delito de colusión simple un perjuicio potencial, ¿no? Un perjuicio para el Estado potencial producto de estas concertaciones que se den en el marco de contrataciones públicas. El delito de colusión es aquella conducta que está destinado, que tiene la finalidad de realizar actos de concertación entre los funcionarios públicos y los interesados en contrataciones públicas en cualquier estado de contratación pública. Cuando el delito de colusión, o cuando esta conducta
identificada antes de que se produzca la defraudación patrimonial, se establece que se trata de un delito o se califica como un delito de colusión simple. Y cuando se consuma o ya se califica como una conducta donde ya se evidenció una defraudación patrimonial concreta, se configura como un delito de colusión agravada. Pero para entender el delito de colusión, tenemos que entender cuál es el bien jurídico protegido. Y en la doctrina, tanto como en la jurisprudencia, se han emitido posiciones al respecto sobre cuál viene a ser el bien jurídico protegido en el delito de colusión. Así pues, existen criterios moralistas y existen criterios moralistas que así lo ha determinado, por ejemplo, el profesor Castillo Alba cuando trata en su libro sobre el delito de colusión, aquellos criterios que están relacionados a proteger, a establecer que lo que busca proteger el delito de colusión es el correcto funcionamiento, la probidad, la lealtad, la integridad, la transparencia o principios de integridad del funcionario público que participa en contrataciones del Estado como representante del Estado y que tiene deberes especiales. Estos criterios denominados moralistas tienden a establecer o sustentar que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública que se infringe al faltarse a los deberes especiales que se le dotan al funcionario público, que tiene un deber de lealtad y velar por la protección o por el correcto funcionamiento y los intereses patrimoniales del Estado. Entonces, en la medida que estas conductas estén enmarcadas a realizar estas infracciones, pues el bien jurídico protegido sería la actuación, la infracción de este deber, ¿no? Entonces sería la afectación, la falta de configuración de la conducta del funcionario público con estos deberes especiales que son parte de la función pública. Y por otro lado tenemos a los criterios patrimoniales o criterios económicos patrimoniales, que están referidos a que la conducta que se busca proteger a través del delito de colusión es aquella conducta que tiene por finalidad generar un perjuicio al Estado. No infringir estos deberes especiales que tiene el funcionario público, sino no solamente a esto, sino también a aquellas conductas que tengan necesariamente que afectar el patrimonio del Estado, ¿no? Una conducta desleal que tenga la idoneidad o la potencialidad de generar un perjuicio al Estado porque no se vela, por ejemplo, por los intereses del Estado, sino de terceros con la finalidad de favorecerlos o beneficiarse de alguna manera de alguna intervención por razón del cargo público. Entonces, sobre esto tenemos las posiciones que se han emitido en doctrina. Por ejemplo, el doctor Percy García Cabero nos señala que el tipo penal apunta a proteger al patrimonio del Estado, pero el sustento de la protección está en la generación de verificar, el sustento de la protección está en verificar que exista un irregular desempeño de la función del funcionario público, ¿no? Entonces, no es específicamente el patrimonio del Estado lo que se busca proteger, sino aquella conducta
que infringe el deber especial que tiene el funcionario público y que de alguna manera, de forma directa o indirecta, afecte al patrimonio del Estado, porque tampoco no se puede establecer que cualquier conducta de infracción a estos deberes especiales pueda constituir un delito de colusión, sino tiene que haber que esta conducta tiene que tener una tendencia de afectación patrimonial, una potencialidad de afectación patrimonial. Y en ese sentido sería de forma de integrar el bien jurídico protegido, tanto la infracción al rol especial que tiene el funcionario público, ¿no?, a la correcta administración, a velar por los intereses del Estado, que tengan una afectación, una tendencia a la afectación del patrimonio del Estado. Esto también se ha reconocido en la casación 661-2016 de Piura del 2017, del 11 de julio del 2017, que ratificaba un poco lo que ya había dicho la Corte Suprema en otros pronunciamientos, por ejemplo, en el recurso de nulidad 2617-2013 y en el recurso de nulidad 1199-2013 del 6 de agosto del 2014, cuando indicaba que ya el Tribunal Supremo había establecido que la ausencia de un perjuicio patrimonial concreto daba igual por configurado el delito de colusión en su modalidad simple, pues entendía que la expectativa normativa que protegía el delito de colusión era el correcto funcionamiento de la esfera de la administración pública y, por tanto, el término defraudar al Estado no debía entenderse exclusivamente como una mera disminución del Estado, sino con una suficiente producción de un perjuicio potencial o un peligro de perjuicio. Y de esta manera se establece o se reconoce a través de la jurisprudencia que el bien jurídico protegido no solamente está, digamos, encuadrado en verificar que hay una afectación a esta correcta administración de la esfera de administración pública, sino que esta conducta haya tenido una potencialidad de generar un perjuicio al Estado. Sobre esto hay un pronunciamiento que se emitió en mayo del 2019, específicamente en la casación 542-2017 de Lambayeque, de la Sala Penal Transitoria, donde hay un voto particular del doctor Prado Saldarriaga y la doctora Quintanilla Chacón, que hacen referencia un poco a la finalidad a la forma de cómo se debe interpretar este término defraudare patrimonialmente al Estado o defraudar al Estado, que están regulados que está establecido como verbo rector, como uno de los verbos para establecer el delito de colusión. Y en esta casación, de forma muy particular y de forma diferente a lo que la jurisprudencia marca en esta primera casación que les he mencionado, en la casación 661-2016 del 11 de junio del 2017, que ratifica ya pronunciamientos que se vienen del 2014, el 2012, que también les he referido en estos recursos de nulidades, marca una interpretación un poco más amplia de lo que debe ser el entendido, el bien jurídico protegido, al hacerse estas interpretaciones a estos verbos rectores defraudar y defraudare, porque establece, y estos son los votos del doctor Prado Saldarriaga y la doctora Quintanilla Chacón, establecen que expresamente les voy a leer que el término defraudar no se debe entender como una acción concreta del sujeto activo, sino que se debe entender como una finalidad, ¿no? Y nos dice que
defraudare, que establece en el delito de colusión simple, y defraudar patrimonial, que se establece en el delito de colusión agravada, señala que la terminología se refiere siempre al efecto de frustrar la expectativa del Estado en lo leal, en lo idóneo, en lo diligente y la satisfactoria representación de los intereses en cualquier proceso de negociación. Se defrauda o se frustra esta expectativa en un proceso de negociación de naturaleza patrimonial donde el funcionario deba asegurar la mejor oferta, el mejor precio, la mejor calidad o la mejor garantía de los bienes y servicios que son objeto de interés estatal. En ese sentido, afirma que se defraudara patrimonialmente el Estado al frustrarse el mejor resultado para sus intereses. Dice expresamente que no es una exigencia típica, ni siquiera en el delito de colusión agravada, exigirse una defraudación concreta, un perjuicio concreto. No se exigirá, pues, en la modalidad agravada que el accionar antijurídico y desleal del funcionario público conlleve a un perjuicio concreto patrimonial o cuantificable o específicamente determinado, dado que el tipo penal señala en esta casación 542-2017 del 19 de mayo del año 2019, señala que el tipo penal lo que sanciona con la modalidad simple es la concertación preparatoria que podría operar como una conspiración criminal y solo los acuerdos de voluntades sin intervención actual y concreta del funcionario público en una negociación configuraría el delito de colusión. Y en la modalidad agravada solo sería necesario que dichos acuerdos se ejecuten, pero no se debe exigir una efectiva defraudación. En ese sentido, desde mi punto de vista, lo que interpreto es que en este caso el bien jurídico protegido, inclusive en el delito de colusión agravada, no comprendería que haya una afectación al correcto funcionamiento que tenga que ver directa o indirectamente con el patrimonio del Estado, sino con actos de conspiración, ¿no? Porque nos hablan que el delito de colusión se estaría configurando con actos preparatorios, con actos de conspiración criminal, con simples acuerdos sin una intervención actual y concreta del funcionario público en una negociación o una contratación. Y cuando en el delito de colusión agravada, lo único que se exigiría, según ese pronunciamiento, sería que estos acuerdos preparatorios, estas negociaciones, estos actos de conspiración se ejecuten, ¿no? Aunque no se cause un perjuicio concreto al Estado. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se estaría haciendo es ampliando la protección hacia una expectativa normativa de que el funcionario público no esté involucrado en conspiraciones criminales en contra de los intereses del Estado, sin importar si interviene con acciones concretas y lo que considero que esto va en contra del texto de la norma, ¿no? Va más allá del texto de la norma y pues significaría un adelantamiento de las barreras de punibilidad hacia los actos conspirativos o conspiratorios que no están comprendidos en el tipo penal, por lo que una interpretación en ese sentido y una ampliación del bien jurídico protegido en ese sentido, pues considero que podría afectar de alguna manera la literalidad del el principio de legalidad, ¿no? Podría afectar el principio de legalidad porque el tipo penal sí nos exige que haya una concertación y no exige que haya, no es necesario no es suficiente una conspiración para concertar o negociaciones previas, ¿no? Dice específicamente exige. Entonces, en este pronunciamiento lo que se dice es, será colusión simple cuando no se hayan ejecutado actos de concertación, no se hayan ejecutado actos concretos, solo cuando haya habido negociaciones previas, actos preparatorios, pero ninguna concertación concreta.
¿no? Y cuando ya exista una concertación concreta, eso va a ser colusión agravada. Eso sin importar si ha habido o no un perjuicio patrimonial del Estado. Entonces, bajo esta última interpretación, este último pronunciamiento que se da en la casación 542-2017, en estos votos particulares de los doctores Prado Saldarriaga y Quintanilla Chacón, pues sí tengo una particular posición, como les digo, que podría afectarse el principio de legalidad en la medida que estaríamos extendiendo el tipo penal y estaríamos calificando como delito aquellas conductas que son ex antes a las conductas concretas que exige el tipo penal. Y habría que realizarse, creo que este último pronunciamiento sobre esta forma de interpretar este delito no ha tenido mayores, inclusive hay un voto en esa misma casación, existen votos en discordia, que más adelante lo vamos a explicar, que efectivamente ratifican en mayoría que pues se exige y se debe exigir acciones concretas para establecerse el delito de colusión en su modalidad simple, y además acciones concretas de concertación, y además en el delito de colusión agravada, en la modalidad agravada, tiene que exigirse no solamente acciones concretas de concertación, sino también verificarse un real y un efectivo perjuicio patrimonial al Estado, y no solamente una potencialidad o un peligro de perjuicio, ¿no? Bueno, eso en relación a lo que es el bien jurídico protegido. Ahora, en relación al sujeto activo, en realidad sabemos que el tipo penal exige, pues, esto es un delito especial propio, se exige que el autor sea aquel que tenga la calidad de funcionario público, ¿no? Es aquella persona que pueda vulnerar, pues, los deberes inherentes al cargo, ¿no? Al constituir un garante de estos intereses estatales que se ven involucrados en estos contratos administrativos. Y sobre esto en realidad no existe ya la jurisprudencia también. Por ejemplo, podemos citar el recurso de nulidad 1969 de 2012 de la Libertad del 16 de enero del 2014, que también emite en ese sentido el pronunciamiento sobre el sujeto activo. Sin embargo, también se establece sobre la calidad en que esta concertación pues necesita de un extraneus, ¿no? Necesita de un tercero que no, que va a entrar al acuerdo colusorio, y qué tratamiento se le debe dar a este tercero interesado si el sujeto activo es el autor, ¿no? El que exige este delito solo lo podría cometer aquel que tiene la calidad de funcionario público, y por lo tanto, aquel que no lo tiene puede ser incorporado en calidad de cómplice, en calidad de coautor, ¿no? Entonces, sobre esto también, precisamente, este recurso de nulidad 1969 del 2012 de la Libertad, también establece pues que el interesado va a ser calificado como cómplice primario en base a la teoría de la unidad del título de imputación, porque su intervención resulta esencial, ¿no? Cómplice primario resulta esencial su participación para realizarse la concertación con esta finalidad de defraudar al Estado. Entonces, de esta forma, en realidad no existe mayor discusión. Digamos, la discusión que se podría o que se hace en relación al sujeto activo está relacionado sobre, por ejemplo, si el funcionario público puede
es el funcionario público que no tiene, ¿no? Que no actúa en función de su cargo, sino que no tiene las funciones específicas para actuar, sino es un funcionario de hecho, ¿no? Que no tiene las formalidades para poder ejercer el cargo. Por ejemplo, en el caso del ex congresista Luis Alberto Curibo Machar, ¿no? Se discutía un poco si este congresista, a raíz de que aparecen estos sobornos, ¿no? Estos videos de los sobornos que recibía dinero antes de haber sido haber juramentado o haber sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como congresista, como parlamentario, era o no funcionario público. Entonces, un poco en este caso se asume el concepto amplio de funcionario público, ¿no? Y se establece, pues, eh, que sí es funcionario público porque ya había sido elegido, a pesar que todavía no había sido proclamado como, como tal, ¿no? Sobre esto, tenemos nosotros en el Código Penal, el artículo 425, que fue incorporado en el año 1996 a través de la ley 26.713, quienes son considerados funcionarios públicos, ¿no? Para nuestra normativa penal, y pues establece que todo aquel que independientemente del régimen laboral que se encuentre, que mantenga vínculo laboral o de cualquier otra naturaleza con las entidades o organismos del Estado, incluidos las empresas del Estado, las sociedades de economías mixtas comprendidas en la actividad empresarial del Estado, tienen la calidad de funcionarios o servidores públicos, ¿no? En relación también a esta, digamos, eh, tema sobre el funcionario de hecho, ¿no? Sobre la noción amplia de funcionario público, tenemos en la jurisprudencia, tenemos un recurso de revisión que fue resuelta a través de la sentencia 503 del 2017, en donde se establece, y también, bueno, sobre esto también tenemos en primer lugar, en esta sentencia se establece pues que el término de funcionario público para nuestra normativa penal se extiende más allá de lo que se puede entender como o lo que está regulado en el derecho administrativo a la hora de fijar este elemento, ¿no? Porque el derecho administrativo establece determinadas exigencias para que se deban cumplir para poder ser calificado como funcionario público. Sin embargo, eh, eh, el, eh, el Código Penal establece otras exigencias. Y en este recurso de revisión, el 503-2017, que es el caso de un bombero que precisamente pide o presenta este recurso de revisión adjuntando una resolución que establece que los bomberos no tienen la calidad de funcionario público. Sin embargo, en esta sentencia se establece que para el derecho penal sí tenía en ese momento en el que ejerció o realizó la conducta, tenía la calidad de funcionario público porque se verificaban los elementos que exigía el 425 del Código Penal, que establece una noción amplia de funcionario o servidor público, ¿no? No solamente, que no solamente integran a los que están en la carrera administrativa o a los que desempeñan cargos políticos o de confianza, o los miembros de las Fuerzas Armadas, policiales, sino a los que independientemente del régimen laboral en que se encuentren, presten servicios en organismos públicos en general, ¿no? Y en ese caso, pues, el bombero, el que les hago referencia, prestaba servicio
a un organismo público, ¿no? Y a los designados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado. Y en este caso se puede incluir, por ejemplo, a aquellas personas que son contratadas para realizar servicios de supervisión o a empresas que brindan servicios de auditoría y que se realizan a través del personal. Este personal pues brinda un servicio a la entidad pública por designación de la autoridad competente y en la medida que es un servicio que va dirigido al Estado, pues tendría la calidad de servidor público esta persona. Entonces, en ese sentido, pues también se puede ver en el recurso de nulidad 1813 del 2000, bueno, es uno más anterior, ¿no? Del caso Vladimiro Montesino, pues como ustedes ya lo deben saber, en este caso se establece que es funcionario público a pesar de que sabemos que él era asesor de la alta dirección del SIN, pero se desempeñaba en realidad como un jefe como jefe del servicio de inteligencia y tenía en realidad la custodia y la administración de los fondos públicos, ¿no? Bueno, por otro lado, un poco ya yéndonos a lo que es la acción típica, ¿no? La acción típica, el delito de colusión, por ejemplo, en la modalidad simple, ¿no? Presenta elementos que hacen que sea una figura compleja, ¿no? Bastante, básicamente el comportamiento del funcionario público que intervenga a razón de su cargo o comisión especial orientado pues a la producción de un menoscabo en la gestión pública, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier otra operación. Eso es lo que exige, pero la intervención de este funcionario público por razón de su cargo, ¿no? En este tipo de contrataciones, tiene que hacerse mediante la concertación con los interesados, ¿no? En estos negocios jurídicos referidos en concreto a las condiciones de contratación que se establecen deliberadamente para, pues, beneficiar a los particulares en detrimento de los intereses del Estado. Entonces, se exige, pues, necesariamente la concertación ilegal entre el funcionario público y el particular interesado y el peligro potencial para el patrimonio estatal generado por esta concertación, ¿no? La modalidad simple es un delito de peligro, ¿no? Peligro concreto, pues se exige una aptitud lesiva de la conducta para defraudar. Se establece este verbo expresamente en esta concertación, tiene que ser para defraudar y que representa un elemento de peligrosidad típica, ¿no? Que sea idónea para producir un determinado efecto, en tanto que, y esto sí lo establece de forma clara la casación 661-2016 Piura del 2017, la falta o la imposibilidad de la idoneidad de esta conducta para producir este peligro, pues se traduce en la imposibilidad de afectar al bien jurídico protegido y por lo tanto se traduce o se concluye en la atipicidad de la conducta, ¿no? Es importantísimo que esta conducta tenga este elemento de peligrosidad típica potencial para perjudicar al Estado. Entonces, sobre este punto, es importante, por ejemplo, que se tenga en cuenta que se ha emitido vasta jurisprudencia en relación a si y es un tema que es controversial en relación a si las irregularidades, o sea, cómo se debe probar o cómo se debe establecer que existe
una concertación, ¿no? Es necesario que se acredite de forma detallada el momento, el lugar, que se acredite las circunstancias específicas en que se llevaron a cabo la licitación, la concertación, o es posible que a través de irregularidades administrativas se pueda establecer que existió concertación y que estos actos estaban encaminados a defraudar patrimonialmente al Estado. La sola existencia de irregularidades administrativas se puede, por la sola existencia de irregularidades administrativas, se puede concluir que existe una concertación y por lo tanto que había una finalidad de defraudar al patrimonio del Estado. Sobre esto, la jurisprudencia ha emitido pronunciamientos diversos y quisiera analizarle, por ejemplo, la casación 673 del 2018 de Ayacucho, del 24 de julio del 2019, y donde se dice de forma expresa que pues la precisión del acto colusorio no debe ser confundida con su acreditación, dado que por su clandestinidad, ¿no? Este es un delito de colusión que se caracteriza por ser pues un acuerdo colusorio clandestino, subrepticio, oculto, oscuro, ¿no? De todos no va a ser un acto ilegal realizado, ¿no? Las máximas y la experiencia nos indican que los actos de concertación, los actos colusorios, pues se buscan realizarse de forma, hacerse de forma subrepticia. Entonces, no se puede exigir una minuciosidad o detalle de estos acuerdos colusorios. Y lo que sí se debe de realizar es una precisión en la imputación, pero que esa precisión no debe ser confundida con una acreditación detallada, dado que por su clandestinidad, señala esta casación 673-2018, tal comportamiento, pues en general, no queda registrado en audios, en videos, en actas, que den cuenta de la manifiesta predilección de alguno o algunos funcionarios públicos por algún interesado en la contratación pública, salvo el registro consentido de alguna de las partes, ¿no? Siempre hay excepciones. Pero la generalidad es eso, pues que no queda registro en audio, video, actos. Entonces, el acto de concertación es un elemento esencial del tipo penal de colusión, el cual se podría deducir de las irregularidades administrativas anormales que en determinada entidad se producen para la no realización de procesos de contratación legalmente establecidos. Por ello, el análisis que este tipo de demanda debe ser efectuado de modo contextual y desde luego resultaría arbitrario que se exija la acreditación del modo, tiempo y lugar en el que los funcionarios públicos llevaron a cabo el acto colusorio o concertación en un proceso de contratación pública. Y de igual forma también, por ejemplo, el recurso de nulidad de un año anterior, del año 2018, el 791-2017, Junín, de la Sala Penal Permanente, nos dice, pues, que un dato esencial para establecer los acuerdos colusorios son las irregularidades administrativas, ¿no? Por ejemplo, se destaca que debe esto ser valorado de forma contextual y de forma integral, porque más adelante vamos a ver la jurisprudencia que nos destaca de que tampoco cualquier irregularidad administrativa puede ser considerada como una concertación que sea considerado como un elemento de este delito, ¿no? En este recurso de nulidad 791-2017 que les hago referencia, nos dice la Corte Suprema que de los informes, memorandos y reportes respectivos se acredita la necesidad de verificar la conformidad legal de las cartas fianza previo al pago correspondiente.
quienes además visaron el contrato con el consorcio tal. Pese a ello, concretaron el pago indebido al indicado consorcio. El contrato tuvo que ser anulado por el gobierno regional y esta situación pues refleja un concierto punible, pues de otro modo no se explica que un dato tan esencial como es verificar si las cartas fianzas que aporta la empresa ganadora de la Buena Pro, pues haya sido emitida, no se verificó si estas cartas fianzas habían sido emitidas o no por una entidad financiera que estaba garantizada por la SBS. ¿No? Y de necesario conocimiento por altos funcionarios, como es el hecho que una cooperativa no podía emitir cartas fianzas y pese a ello se pasó por alto y se realizó los pagos por los adelantos directos a pesar que las cartas fianzas, en este caso, habían sido emitidas por una cooperativa y no por una entidad bancaria como lo exigía la norma, ¿no? Entonces, este tipo de irregularidad lleva a concluir, en este caso, a la Corte Suprema, de que existiría, pues, un acuerdo, un concierto, y lo califica como un concierto punible, ¿no? Al no haberse verificado o haberse pasado por alto un hecho que la norma exigía y que representó, pues, un perjuicio al Estado, porque finalmente se recibió un dinero que no, se entregó un dinero sin una garantía de posible ejecución. Y bueno, así, por ejemplo, tenemos en el recurso de nulidad 2529 de 2007 de ANCAS, también nos dice que son indicios graves que articulados, y esto es algo que se debe destacar, ¿no? La Corte Suprema en estos pronunciamientos siempre trata de realizar una valoración contextual de estas irregularidades administrativas para poder calificarlas como punibles, no de forma aislada, no de forma independiente, sino en conjunto, integral y de forma contextual, ¿no? Entonces, en este caso dice que son indicios graves que articulados entre sí revelan un concierto punible en agravio del Estado y un patente incumplimiento de las funciones públicas. Este concierto generó una afectación al Tesoro Público al impedir la participación de otras empresas que permitieran una mejor perspectiva económica y funcional y aceptar, ¿no? En este caso también se trataba de que se había aceptado cartas fianzas como garantías para presentarse como postores sin que sean emitidas de la forma como establece la norma. Aquí es el pronunciamiento que un poco le pone el coto, ¿no? A esta interpretación que se puede dar de que no cualquier irregularidad administrativa es un concierto punible o se puede interpretar como un concierto punible, y lo establece en en este recurso de nulidad 2648-2016 Santa del 25 de agosto del 2017, donde dice que los indicios basados en la prueba pericial, documental y personal no constituyen aisladamente meras irregularidades y vulneraciones no delictivas a la legislación presupuestaria y de contratación pública, sino que se erigen en hechos a una pluralidad, concordancia e interrelación y permiten sostener que el más alto nivel de la subregión, ¿no?, tuvo conocimiento de estas irregularidades y por lo tanto concluye que se habrían concertado con las empresas designadas irregularmente como ganadoras y no se les supervisó adecuadamente. Así pues, vemos que la jurisprudencia establece, ¿no?, de forma clara que podría calificarse como actos de concertación o podría servir para
son, mejor dicho, indicios que se deben tomar en cuenta estas irregularidades administrativas para poder establecerse el concierto o el acuerdo de voluntades entre los funcionarios públicos. En relación ya un poco para ir adelantando, apresurándonos, porque tenemos que también ver el tema de la colusión agravada. También la jurisprudencia nos ha emitido pronunciamientos en la colusión agravada donde se establece o se exige que tiene que acreditarse el perjuicio patrimonial del Estado. Tenemos, por ejemplo, el recurso de nulidad 2299-2017 del 2018, del 5 de diciembre de 2018, donde se exige y es vasta jurisprudencia, no solamente la 2299-2017, sino la 881-2018, el recurso de nulidad 1584-2014, donde se hace referencia a la necesidad de una pericia contable o una pericia valorativa que establezca el perjuicio patrimonial para calificarse el agravante, ¿no? del perjuicio al patrimonio del Estado. Y sobre esto hay un pronunciamiento importante en relación al informe de la Contraloría, ¿no? Porque se establece mucho la idea o se ahonda mucho en la idea de que la pericia o el informe de la Contraloría como prueba preconstituida, pues es suficiente para acreditar el perjuicio patrimonial del Estado. Sobre esto, este recurso de nulidad del año 2015, el 1584-2014, nos dice que no es suficiente, ¿no? Que es necesario que, más aún siendo una prueba preconstituida en la que no ha participado, pues, la parte imputada, pues, que se realice una valoración minuciosa de esta prueba y en conjunto, porque por el solo hecho de que exista un informe especial de la Contraloría y que sea calificada esta como prueba preconstituida, no puede ser suficiente para derrumbar, y así lo dice, para derrumbar la presunción de inocencia, ¿no? Que se debe establecer, pues, un contradictorio, lo esencial es que se establezca un contradictorio para que pueda valorarse adecuadamente este informe. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir. Sé que estoy ya fuera de la hora. Estoy muy agradecida por su asistencia. Cualquier pregunta, estoy lista para escuchar. Muchas gracias, doctora, por la disertación que nos ha brindado el día de hoy. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. La primera pregunta extraída de nuestra página de Facebook es la siguiente. Sobre la concertación y su finalidad de defraudar al Estado, ¿esta es meramente económica? La concertación tiene que tener, no el delito de colusión ni en la modalidad simple ni en la modalidad agravada exige un ánimo de lucro. Lo que exige es una finalidad de defraudar al Estado. En el caso de la colusión simple, la defraudación es al patrimonio, pero es una defraudación potencial. No se requiere que se acredite que ha habido un perjuicio real y concreto, una disminución en el patrimonio del Estado. Solo que esta concertación ha tenido la idoneidad y la potencialidad de poner en peligro este patrimonio del Estado, ya sea disminuyéndolo, ya sea afectando los presupuestos, los gastos, de cualquier manera, afectando la imagen reputacional del Estado, de cualquier manera afectar, pero
impactar de forma directa o indirecta el patrimonio del Estado. En el delito de colusión agravada sí se exige, y precisamente cuando hemos tocado el tema de la jurisprudencia, incluso se exige que esto sea probado a través de una pericia contable. Y se señala que inclusive estas pericias institucionales que realiza la Contraloría y que son calificadas como prueba preconstituida, requieren ser sometidas a un debido contradictorio para que sean valoradas, porque si no es así, pues estaría afectando la presunción de inocencia. Gracias, doctora. La siguiente pregunta también de nuestra página de Facebook es, ¿la clandestinidad de la concertación podría ser un requisito para la configuración del delito de colusión? La clandestinidad no es un requisito, es una tipología, ¿no? Es una forma de realizarse, pero si el acuerdo colusorio se hace de forma, digamos, pública, ¿no? De forma evidente ante todo, a la luz de todos, entonces se podría decir que ese agente también comete el delito, no porque lo hace de forma pública o por forma evidente, no comete el delito, sino que las máximas de la experiencia nos dicen que aquel que se va a concertar para defraudar el Estado con un funcionario público o el funcionario público, pues lo hace de forma clandestina, porque sabe que es un delito, ¿no? Entonces, lo que la Corte Suprema nos dice es que no debemos exigir que se pruebe el momento, el lugar, la hora, ¿no? En que se realizó la concertación, sino que esto se puede deducir a través de los indicios, porque se va a establecer irregularidades administrativas que van a ser una consecuencia de la ejecución de los actos de concertación, ¿no? Si yo me concierto para que me aprueben los TDRs de acuerdo y que se establezcan requisitos de acuerdo al perfil que mi empresa tiene, pues se va a evidenciar en los TDRs que aparecen requisitos que solo yo cumplo, o que solo la empresa que gana la buena pro cumple, y no las otras empresas. Entonces, de eso se puede evidenciar que ha habido un acuerdo colusorio, porque es inusual que solo una empresa cumpla con exigencias, ¿no? Que están establecidas y que deben ser establecidas para que haya la mayor cantidad de postores, para que puedan entrar a un concurso público y el Estado tenga la posibilidad de elegir entre una variedad de postores que tengan la capacidad de cumplir todos los requisitos que el Estado exige, y así tengan una contratación en beneficio a los intereses del Estado. No es un requisito normativo la clandestinidad. Muchas gracias, doctora. Ahora, por favor, les invitamos a que nos pueda brindar unas palabras finales o a modo de conclusión también de esta disertación del día de hoy. Sí, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias también por la invitación. Agradezco a la organización y a la coordinadora también, al taller de estudios penales de la Universidad Mayor de San Marcos. Muy agradecida porque también es mi casa de estudio, y la verdad es un honor para mí participar en este digno evento. Y espero pues que sigan generando estos espacios de discusión para que pueda el aporte a la academia ser mucho mayor en estos tiempos básicamente en los que se necesita de la academia para poder hacer una administración de justicia, para poder tener una administración de justicia que pueda responder a las nuevas realidades que exigen estos tiempos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras, y realmente esperamos que pueda acompañarnos en una siguiente ocasión. De igual manera, le agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy, y los invitamos a que enciendan sus cámaras para poder tomar una foto institucional, por favor.
3, 2, 1. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas Recuerden que gracias. Buenas mañana noches. continuamos con nuestro cuarto día de ponencia. Los invitamos a seguir acompañándonos y pueden revisar el cronograma en nuestra página de Facebook. Buenas tardes con todos. Hasta luego, cuídense.